dar una mano si me queda tiempito los fines de semana, porque la verdad que ahora estoy laburando a la mañana y estoy medio a full, entonces como full todo el día. Eh, Te consulto, Graciela, ¿vos estás trabajando como profe también? ¿Vos sos profe? En este momento no, pero sí fui profe mucho tiempo. Ah, bien. ¿Con algo relacionado? O... Sí, siempre relacionado a la informática, sí. Expliqué de todo, lo que se te ocurra. Hasta yo daba clases de Unix en su momento. Unix no era algo fácil de explicar, pero sí yo daba clases de Unix y de todo lo demás. Mira vos. Cajeta, ahora ya quiero saber qué es Unix. El papá de Linux. El corazón. Sí, no bien heavy, digamos, enseñar eso, ¿no? Lo Ya que es pasa es que a bien. mí era un sistema operativo que me gustaba muchísimo, porque podías hacer mil cosas, nada que ver con el Windows, podías tomarte las libertades que querías. Y me gustaba mucho, entonces lo preparé mucho tiempo, pues yo trabajé en Buenos Aires, trabajé en el área de soporte de Unix, y me preparé bastante en el sentido de cosas, guardé tips, guardé muchos comandos, viste que tiene 5000 variedades de un mismo comando con opciones. Y bueno, y después me dediqué a dar curso, pero me gustaba mucho, por eso lo daba. ¿Y ahora usas Linux, Graciela? ¿Usas Linux? Bueno, no me ignoró para los que están escuchando. No escucho nada. Bueno, eh, la idea de hoy, ¿sí? De la clase de hoy ya es empezar con lo que sea eh, colecciones, ¿sí? Colecciones, Python tiene una librería bastante amplia de colecciones, bastante útil también. Y bueno, la idea es que veamos las diferentes variedades que tiene, las diferentes posibles implementaciones que tiene Python. Obviamente, para los que más o menos conocen algo de Java también, eh, Java también tiene su propio framework de colecciones, que en algunas estructuras es un poquito parecida, ¿sí? No en todas, pero acá vamos a ver un poquito lo que son vamos a empezar con las listas, ¿sí? Después vamos a ver algo de tuplas, diccionarios, set también podemos llegar a ver, si nos da el tiempo para hoy. Pero bueno, básicamente, a ver, las estructuras de control que veníamos viendo hasta esta hora, eh, las estructuras de datos, mejor dicho, ¿sí? Se basaban en variables, ¿sí? Entonces esas variables podían variar su contenido a lo largo de todo el programa, ¿sí? Que en realidad, ahora les voy a pasar un material que yo tengo que está en inglés, en realidad puedo buscarlo en español. Pero bueno, ustedes, la idea es que ustedes tengan la idea, ustedes tengan el tema, ¿sí? Que son tipos mutables e inmutables, que es simplemente para que eh, tengan una idea de cómo trabaja Python por detrás, ¿sí? Porque en realidad, bajo la vista de lo que es el programador, ¿sí? O el usuario, ustedes no se van a dar cuenta
en algunos casos cómo trabajan las variables mutables e inmutables, ¿sí? Pero sí lo tienen que tener en cuenta para más adelante, para cuando tengan que manejar muchas estructuras de control, para cuando tengan que manejar varias estructuras de datos. Entonces, cosas que tienen que saber, ¿sí? Tener presente. Yo por lo pronto no vi ninguna presentación que tenga. La de listas creo que no tiene. En todo caso, ahora cuando vayamos desmenuzando un poquito la presentación, mejor si nos muestra algunos ejemplos. Pero el tema de los datos mutables e inmutables, a ver si encuentro. Yo tenía una paginita por acá que más o menos explicaba, con algunos ejemplos. El PEP 8, perdón que interrumpa, tenía ejemplos y hablaba de tupla. Perdí ese apunte, pero lo pasaron ahí en el grupo. Sí, lo de tuplas sí. Es lo de tipos mutables e inmutables para que lo entiendan, ¿sí? No es nada que se tome, digamos, a eso es lo que voy. No hay ni una evaluación ni nada dentro del campus que vaya a preguntarle sobre eso, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta que la memoria en Python sí se maneja de determinada manera, ¿sí? Existen tipos mutables e inmutables. ¿Qué significa eso? Bien, los tipos, hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿sí? En los diferentes tipos. ¿Se acuerdan que tenemos tipo string, tipo entero, tipo flotante, tipo decimal, tipo booleano? Ahora se van a agregar las listas, los diccionarios y las tuplas. Tienen que tener en cuenta que cuando ustedes asignan un valor a una variable, por ejemplo, crean un string y le ponen un contenido cualquiera, ¿sí? Un texto cualquiera, y después a ese string ustedes le cambian el valor o le agregan o le concatenan algo, tienen que tener presente, ¿sí? De que ese string en realidad no está cambiando. ¿Sí? A ver si les puedo brindar un ejemplo. Voy a mostrar pantalla. Hay varios chicos que no pueden entrar. ¿Quién no puede entrar? Graciela y Florencia y... Graciela estaba recién, ¿qué pasó? A ver. ¿Por dónde están hablando? Porque en el Discord... Estoy. Ah, bien. Bueno. Si por ejemplo nosotros creamos un... Acá, no estoy mostrando nada. Acá crean un string, ¿sí? Que se llame texto. Y te ponen hola. ¿Qué estamos diciendo ahí? Porque para que tengan presente, hay una estructura de datos que se llama objetos, ¿sí? Que todavía no la vamos a dar, la vamos a dar más adelante. Pero en Python todos se comportan de esa manera, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esto, ¿sí? Esta variable que ustedes creen acá, en realidad se maneja por puntero, ¿sí? Entonces, acá el operador de asignación lo que está haciendo es decir, a la variable esta que apunte
¿sí? Al contenido que yo estoy asignando acá. Ahora, yo acá agrego un contenido, adiciono, ¿sí? Un contenido más al texto. En realidad lo que está cambiando acá simplemente es el puntero, ¿sí? Es decir, lo que apuntaba, la variable texto que apuntaba a hola, va a dejar de apuntar a hola y va a pasar a apuntar a hola mundo. ¿Sí? Eso es un reflejo de lo que pasa con un tipo inmutable. ¿Sí? En realidad no es que cambie el contenido de la variable, en realidad ustedes lo van a ver como que cambia, como que pareciera que cambia el contenido de la variable, si ustedes imprimen, pero en realidad por detrás Python lo que está haciendo es cambiando el puntero, ¿sí? Pero en memoria van a estar existentes las dos cadenas de texto, ¿sí? Obviamente ahora es un poco difícil de entender a esta altura, pero después igual vamos a ir repasando esto, ¿sí? Entonces hay varios tipos que son inmutables, como en el caso de string, y hay varios tipos que son mutables, como en el caso de las listas y los diccionarios, ¿sí? Es decir, una vez que ustedes crean una lista, ahora vamos a ver cómo se crea una lista, ustedes le pueden sacar o agregar valores y la variable con la que ustedes crearon la lista va a seguir apuntando a la misma dirección de memoria, ¿sí? Caso contrario del string, el texto este, que acá texto está apuntando a una dirección de memoria en donde se está guardando esto, y acá ya apunta a otro lado, ¿sí? Pregunta, ¿eso queda en la memoria y queda descartado en la memoria o se puede después recuperar? Queda descartado después, porque obviamente para el programador eso ya estaría reasignado. Al hacer una reasignación acá, ¿sí? Ya no lo pueden volver a recuperar. Sí lo pueden obviamente limpiar, hay una limpieza de memoria, un proceso de limpieza que después, más adelante lo vamos a ver, pero es un poco para que entiendan cómo trabaja la memoria por detrás. Ahora si me preguntan, ¿ustedes necesitan necesariamente, perdón, si ustedes necesitan saber esto ahora para resolver los ejercicios? No es necesario, pero sí que lo tengan presente y que existe eso, ¿sí? Y una recomendación que yo les doy siempre que tengan este dato, ¿sí? Que existen tipos mutables e inmutables, porque en alguna entrevista por ahí les pueden llegar a preguntar esto, ¿sí? Y en los diferentes lenguajes existe eso, ¿sí? Bien. Dicho esto, es como un trabajo de investigación nomás que les doy. Después si quieren profundizarlo, sí, por ahora no es necesario, pero es para que lo tengan presente. Bien. Aguarden un ratito que quiero prender la luz. Entonces, las listas. Arranquemos con las listas para que tengan presente, como les decía, veníamos viendo lo que eran estructuras de datos variables. ¿Sí? En realidad no estructuras de datos variables. Vimos las variables como estructura de datos y ahora se agregan las listas, ¿sí? Como una colección de datos. Entonces, justamente la lista en Python funciona como un conjunto de elementos, ¿sí? Y la ventaja es que pueden estar conformados por elementos de diferentes tipos. Entonces, en una misma lista pueden poner enteros, flotantes, cadenas, funciones, ¿sí? Y otras listas. Esa es la ventaja por ahí con lo que tienen en algunos lenguajes que tienen los arreglos, para los que conocen,
que los arreglos solamente se pueden crear de un solo tipo, ¿sí? Acá justamente habla, ¿sí?, de que las listas de Python son mutables, lo que significa que sus elementos pueden cambiar, ¿sí?, o reordenarse. En realidad no está muy aclarado acá, ¿sí?, pero en realidad la definición completa sería que un elemento mutable puede cambiar su contenido, ¿sí?, en memoria, sin cambiar, sin tener que... Oh, no. Fa, No. demasiado ya. F. No sé, yo vi el chat y fue como un eco, repítelo así tipo F, 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 F. ¿Qué pasó? Se le salió. Bueno, Graciela, ahora te toca a vos dar las gracias. No, eso es sábado y domingo si quieres. Dale, Grace, seguí la Bueno, voz, no te hagas rogar. Seguro va a ser Zoom. Sí, ahí dijo que vayamos a Zoom. Ah, ¿viste? Bueno, nos vemos ahí. Al Zoom. Ok. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, esperemos. Yo creo que la máquina en que estoy nomás es que falla Meet porque... o el navegador. Porque la vez pasada, ¿se acuerdan que hicimos una clase y no se cortó? Eso lo había hecho en otra computadora. Se ve que algo pasa con el Meet.
El Meet tiene una app de escritorio, yo la verdad que no tenía ni idea. Pero si está, la voy a bajar, seguramente iba a funcionar mejor. En realidad yo recolgado todavía ni miré el tema de si se puede tomar asistencia en Zoom. Sí se puede, pero todavía ni miré. Ahora si tengo un tiempito voy a ver eso. Porque encima para tomar asistencia en el Meet se te descarga todo el formato, pero un bardo después para organizar y todo eso. No quiero usar nada. Pero bueno. Bien. A ver. Aprovecho, les dejé ahí en un Word todo lo del link que pasaste, Blas. Ah, perfecto, gracias. No lo traduje. Igual yo creo que con los ejemplos se entiende bien. Eh, Bien, entonces estábamos acá en esta parte. ¿Qué significa que las listas en Python son mutables? Que ustedes pueden agregar y sacar contenido de las listas, ¿sí? La memoria va a seguir trabajando con el mismo espacio de memoria, ¿sí? No cambia el puntero. A diferencia del string, por ejemplo, que les mostré hoy, que sí cambiaría, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis para declarar una lista? Tienen que usar corchetes, ¿sí? Es importante el corchete porque se diferencia del diccionario que son llaves y el paréntesis que son tuplas, ¿sí? Entonces bien claro que el corchete es para listas, ¿sí? Entonces ahí en ese grafiquito ven ustedes como en una especie de representación visual muestra algunas cajas con diferentes bolitas de colores como si fuesen diferentes estructuras de datos separados por comas. Entonces cada elemento de una lista va separado por una coma, como lo ven acá. Fíjense que en esta línea de la primera línea de código declara una lista que se llama lista de colores, ¿sí? Ese es el nombre que le ponen, y lo que le asigna, o sea, lo que le van a asignar va a estar entre corchetes, ¿sí? Y separados por coma. ¿Estamos? Entonces, cada uno de los elementos, ¿sí? Separados por coma. Fíjense, acá tiene rojo, azul, verde, amarillo, naranja, ¿sí? Entonces ahí tienen 5 diferentes elementos en la lista. Así puede haber listas de números, ¿sí? En este caso las dos primeras líneas muestran elementos del mismo tipo. En una hay lista de enteros y en otra lista de string. Y en la otra que dice lista variada, ¿sí? Pueden tener elementos, lo que quiere mostrar ahí es que pueden tener elementos de diferentes tipos. Entonces tienen un entero, tienen un doble, un decimal, ¿sí? Decimal en realidad es una cadena de texto, un booleano y otra cadena de texto, ¿sí? Después, bueno, sigue definiendo diferentes listas para que vean ejemplos. Y también tiene la ventaja de que puede contener listas adentro, ¿sí? Vendría a ser como una lista justamente dentro de otra lista, ¿tá?
Si quieren inicializar una lista, ¿sí? Así como inicializan cualquier variable, y no le quieren poner elementos adentro, lo declaran así como está ahí, ¿sí? Unos corchetes, ¿sí? Entonces, lista de elementos, ahí va a ser de tipo list, ¿sí? Fíjense, si ustedes declaran si ponemos lista acá, le ponemos corchetes, a ver si Las llaves. sí, perdón, llaves. Entonces ahí se ponen print sí, le va a decir que el intérprete que es una clase lista, ¿sí? Está definida como una clase lista. ¿Qué significa que esté definida como clase lista? Que van a poder utilizar todas las operaciones, todos los métodos, todas las funciones que tiene una lista en particular, ¿sí? Que tiene esta estructura de datos en particular. Bueno, los elementos separados por coma, como veníamos viendo. Estas son dos maneras diferentes de crear una lista. ¿Sí? Generalmente ya la segunda manera ya no se usa más. La primera línea de código muestra cómo inicializar la lista. La segunda es lo mismo, nada más que con una sintaxis diferente. ¿Es como que llama una función para convertirlo en lista o qué hace? Claro, si eso se hacía en una versión anterior, en versiones anteriores, que llama una función de Python para crear una lista, pero hace lo mismo, digamos, de la primera. Bueno, igual que como habíamos visto la cantidad de elementos de un string, lo mismo se puede hacer con una lista, ¿sí? Para saber la cantidad de elementos. En este caso, ¿sí? Se lo asigna a una variable. ¿Tá? Entonces esta variable cantidad de elementos va a tener la cantidad de elementos de una lista. ¿Sí? En este caso va a tener 2. La cantidad de elementos va a tener 2. Se imprimen obviamente cantidad de elementos. ¿Sí? Va a ser un número entero que va a indicar la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Cómo pueden acceder a un elemento de la lista? Así como hicimos con el string, ¿sí? Que en corchetes, o sea, poníamos el nombre del string, entre corchetes poníamos la ubicación. Lo mismo hacemos con la lista, ¿sí? Entonces, nombre de la lista y entre llaves el índice, ¿sí? El índice va desde 0, ¿sí? Hasta n-1. N vendría a ser la cantidad de elementos, ¿sí? En ese caso hay 4 elementos, va a ir desde 0 hasta 3. ¿Sí? Verano sería el 0, como muestra ahí. Otoño sería el elemento 1. Y estaciones, invierno vendría a ser el elemento 2. Y si imprimen el elemento 3, obviamente le va a imprimir primavera. Y si imprimen el elemento 4, va a haber un error. Le va a lanzar un error en tiempo de ejecución. Sí. Si quisiera una sola letra de ese elemento, ¿cómo sería la sintaxis? Y tienen que poner una llave, mejor dicho, el índice seguido acá.
o esto lo pueden asignar a una variable. Por ejemplo, así ponemos 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. O sea, esto vendría a ser el índice de la lista, de los elementos de la lista. Entonces siempre con corchete nomás. Con corchetes, sí. Y este vendría a ser el subíndice, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo dos elementos, con este índice yo voy a estar accediendo al elemento de la lista, y con este índice yo voy a estar accediendo al elemento de la posición 0. ¿Sí? Si pongo acá el elemento de la posición 1, va a ir a mundo, ¿sí? Esto va a valer mundo, y quiero acceder a mundo a la posición 0, entonces me va a imprimir m, ¿sí? Lo mismo acá si tienen una lista. Acá tenemos una lista entera y queremos acceder al elemento 2. El elemento 2 de la lista es esta lista, ¿sí? Y el elemento 0 de esta lista es 1, ¿sí? Y así con diferentes dimensiones. Acá obviamente puede haber Y por otra lista. ejemplo, Blas, si en vez de ser una lista que en este caso tiene un carácter cada uno, dentro de la lista que está dentro de una lista, fuese hola y mundo otra vez, y queremos acceder a la primera letra nomás, Repetime que no te entendí bien. lo mismo que vos hiciste ahí con Sí. el anterior para poner la H o la M, Sí. para hacerlo dentro de la lista que está dentro de la lista, o sea, el 1, 2, si en vez que fuesen 1, 2 sea 12 y 13, que me dé el segundo número de la lista que está dentro de una lista. No, con los números es diferente. Bueno, con hola y No. mundo otra vez. Sí, porque acá vos decís hola mundo acá. ¿Sí? Sí, y yo quiero que me devuelva un solo, Y sí, de una vuelta. sola letra. Otra vez. Ok. Sí. Sí. Y así lo pueden hacer, digamos, con muchas dimensiones. Después hay algunos índices especiales, ¿sí? Fíjense. Los índices de la lista comienzan con 0. ¿Sí? A partir de 0 está en el menos 1. Por eso usamos el índice 0 para acceder al primer elemento, el índice 1 y así sucesivamente. También podemos acceder usando el índice entero negativo, ¿sí? Correspondiente al menos 1 al último elemento. Como si fuese de manera que quieren recorrer de atrás, de adelante para atrás, ¿sí? Lo acceden con los números negativos. Entonces si ponen menos 1, estamos accediendo al último elemento. Menos 2, el anteúltimo, menos 3 a este, menos 4, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es si quieren recorrer o quieren acceder a un elemento que está último en la lista, ¿sí? Lo acceden con menos 1, número negativo. Una lista anidada se considera como un solo elemento, independientemente de cuántos elementos contenga, ¿sí? Se refiere a esto. Entonces, esto es un elemento de la lista. Si ven acá, bueno, muestra más o menos lo que mostré yo hoy.
Pero lo que dice es, imprime la cantidad de elementos que tiene la lista y después imprime la cantidad que tiene la lista en la ubicación 3, que vendría a ser esto, ¿sí? Y muestra que en realidad asigna, ¿sí?, a elemento, una variable que se llama elemento, la lista en la ubicación 3. Entonces elemento pasa a tener el contenido de la lista, ¿sí?, lo que tiene en la ubicación 3, que es una lista también, ¿sí? Entonces imprime elemento, imprime la lista esta, y si imprime el elemento en la lista 4, la ubicación 4 va a imprimir el número, ¿sí? ¿Cómo van a modificar elementos? Bueno, hasta ahora lo que vimos es cómo inicializar la lista, ¿sí?, cómo declararla y asignarle elementos, y cómo acceder a un elemento específico, ¿sí? Si bien claro, el índice va desde 0 hasta n-1. Si quieren acceder a los últimos elementos con índice negativo. ¿Cómo se pueden modificar elementos? Lo que tienen que hacer es referencia a la posición y asignándole el nuevo elemento, ¿sí? Cualquiera el que quieren modificar. Entonces, fíjense, animales en la ubicación 3, ¿sí?, si se darán cuenta, tiene rata. 0 es gato, perro 1, sapo 2 y rata 3, ¿sí? Y ahí fíjense que en animales en la ubicación 3, acá en esta línea, le asigna tortuga. ¿Qué significa eso? Que este elemento, ¿sí?, va a cambiar el valor. Entonces, de valer rata, ¿sí?, que era como se inicializó, pasa a valer tortuga, ¿sí?, como dice acá. ¿Y cómo recorren la lista? Por un lado tienen el range, que es el que conocíamos. Entonces el range lo define, en realidad el range ya empieza desde 0, por ahí no hace falta ponerle esto, pero bueno, no está de más, ¿sí? El range, acá ustedes indican dos parámetros. El primero sería desde dónde arrancaría el índice y hasta dónde iríamos, ¿sí? Si ustedes le ponen hasta dónde van, va a ser lo mismo. Y acá, fíjense, lo que va imprimiendo dentro del for es lo que contiene la lista declarada acá, en el index. El index es el contador que va incrementando el for, ¿sí? Entonces la primera iteración, index va a valer 0, entonces se va a imprimir A. En la segunda iteración, index va a valer 1, entonces se va a imprimir B, y así sucesivamente, ¿sí? Tengan cuidado, obviamente, cuando usan el range, ¿sí?, porque si caen fuera del rango, ¿sí?, si acceden mal a un índice, va a haber un error en tiempo de ejecución. Y acá tenemos otra manera de recorrer la lista, que es elemento a elemento, otra sintaxis, que es la más adecuada para recorrer una lista. Y acá, en vez de usar un contador, ¿sí?, lo que usamos es un manejador de elementos de la lista, ¿sí? Entonces acá, a donde dice elemento, ustedes van a definir la variable que va a contener el elemento de la lista, ¿sí?, en determinada iteración. Entonces, en la primera iteración, la variable elemento va a valer A, ¿sí? En la segunda iteración, la variable elemento va a valer B, y así sucesivamente, ¿sí? Y así van recorriendo la lista elemento a elemento, ¿sí? Entonces, de esas dos maneras pueden llegar a recorrer una lista.
¿Cómo era el elemento por elemento? ¿La última? Este form. Acá obviamente no se va a manejar índice. No le puedo Como se prender. manejaba acá. Muy superior. Acá manejábamos el índice, el index, justamente como dice acá, va a manejar el índice. ¿Sí? La variable index va a manejar el índice. Significa que en cada iteración, apaguen el micrófono, significa que en cada iteración, ¿De qué mano cortonda? apaguen sus micrófonos por favor. Significa que en cada iteración, Perdón. el index, acá la variable index, se va a ir incrementando, ¿sí? De a 1. ¿Sí? Va a arrancar en 0 y va a ir hasta el último elemento de la lista. En cambio acá, ¿sí? La variable ya no va a hacer referencia al índice, sino va a hacer referencia al elemento en sí. Entonces, la primera iteración va a estar haciendo referencia al primer elemento que es A, ¿sí? En la segunda iteración al segundo elemento y así sucesivamente hasta recorrer todos los elementos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ustedes no le van a errar en los límites, ¿sí? Es difícil también errarle acá, pero si por ahí tienen un error de sintaxis, con esto lo evitan. ¿Está? Joya, gracias. Entonces, ahora hay vamos a ver el método, ¿sí? Para agregar elementos. Como esta estructura de datos es variable, ¿sí? Lo que puedo hacer es agregar y sacar elementos. ¿Está? Entonces hay diferentes funciones para agregar elementos y uno de ellos es el append. Como ven acá, esta es la sintaxis. Entonces, ustedes van a declarar una lista determinada o van a tener una lista definida, ¿sí? Y después, haciendo referencia a esa lista, punto, ¿sí? Así es la sintaxis, con el punto. Punto. Llaman a la función y dentro de lo que son los paréntesis, ¿sí? Le van a pasar lo que quieren agregar. Entonces, dentro de este paréntesis, ustedes van a indicar qué elemento quieren agregar a la lista, ¿sí? Y ese elemento se va a agregar en la última posición, ¿sí? Entonces, el append significa que van a agregar un elemento en la última posición. Acá dice como un elemento que pasa entre paréntesis, se agrega al final de la lista, ¿sí? Eso es un método para agregar. No, te estaba a preguntar, ¿y si yo quiero ingresar en una posición diferente a la última? Y ese es el insert. Ese otro método, ¿sí? Que tiene la lista también, y se comporta de una manera un poco diferente porque no lo agrega a lo último, ¿sí? Sino lo agrega donde ustedes le indiquen. Para eso van a tener que pasarle dos cosas. No solamente lo que quieren agregar, sino la posición que quieren agregar. Fíjense que acá define una lista que se llama serie. Después llaman al método insert como hicieron con el append. Eso se hace con el nombre de la lista, punto, seguido el nombre de la función. Y dentro del paréntesis, lo que tienen que indicar es en dónde quieren, ¿sí? En qué lugar de la lista, el índice, en donde quieren agregar el elemento y el elemento, ¿sí? Esas dos cosas separadas por coma, como lo ven ahí. Después, obviamente, haciendo la prueba e imprimiendo la lista, van a ver que Black Mirror se insertó, ¿sí? En el segundo elemento, ¿sí? Acá está el elemento 0, 1 y el 2. Y lo que estaba anteriormente, en la ubicación 2, se corre, ¿sí? Una ubicación para la derecha. ¿Está? Así, por ejemplo, si lo agregan acá, se va a correr una ubicación, entonces después
si se darán cuenta cuando vayan a imprimir, por ejemplo, Black Mirror, lo van a tener que hacer, le van a tener que pasar al índice la ubicación 2. ¿Sí? Y Silicon Valley va a tener la ubicación 3. Ahora cambió la ubicación de Silicon Valley de 2 a 3. Hay algunas otras funcionalidades para concatenar listas. Y así como concatenábamos un string, se pueden concatenar listas. Y eso es con una función que se llama extend. ¿Sí? Fíjense que siempre las funciones, ¿sí?, se invocan, se utilizan de la misma manera. Es poniendo el nombre de la lista, con el punto, ¿sí?, y el método que quieren usar. En este caso el extend, lo que van a tener que pasarle acá entre paréntesis es otra lista definida. ¿Sí? Entonces acá tienen una lista, en principio declarada, con los elementos. En la segunda lista, en la segunda línea tienen otra lista. Y después lo que hacen es a una lista, ¿sí?, le agregan todo el contenido, ¿sí?, de otra lista. Entonces lo que va a pasar es que primero se va, que todo el contenido de otra lista se va a agregar al final, ¿sí? Pero otra lista va a seguir teniendo el mismo contenido y no se pierde. Eso es lo que quieren, lo que intenta mostrar acá. ¿Sí? Entonces, otra lista no cambió su valor, ¿sí?, pero una lista sí, pues ya tiene más elementos del que tenía anteriormente. ¿Sí? Ahí les da algunas pruebitas para que hagan. Entonces ocupa acá el método append. ¿Sí? Si quieren la probamos. Acá el tema es que está todo con esas tres cosas. Lista punto append, pasamos a 2, lista, sí, como ven, lo que va a pasar es que se va a agregar esa lista, ¿sí?, como un elemento. ¿Está? Porque append lo que hace es, no es concatenar, ¿sí? El concatenar, acuérdense que era el extend, ¿sí? Ojo con eso. ¿Sí? El append lo que hace es agregar un elemento a la lista. El extend lo que hace es concatenar los elementos de la lista. ¿Sí? Entonces, si ven acá, en este caso yo tengo una lista de enteros, llamo al append, lo agrego al listado y lo que va a pasar es que se va a agregar esa lista como un elemento al final. ¿Sí? Y bueno, ahí marca la diferencia. ¿Sí? Y ahí le dice cuál es la diferencia entre append y extend. ¿Sí? Entonces ya saben que append es para agregar un elemento a la lista y extend es para extender los elementos de la lista. ¿Sí? También hay diferentes métodos para desglosar la lista, para obtener sublistas, y es de esta manera, ¿sí?
Entonces con este operador ustedes pueden obtener una sublista. A partir de una lista, obviamente le van a tener que pasar determinados datos acá para indicarle cuáles son los elementos que quieren, ¿sí? Fíjense, acá define una lista cortada y dice que ustedes le están asignando lo que tiene mi lista del elemento 1, ¿sí?, al elemento 3. En realidad esto no sé si está bien, ¿eh? Ah, sí. El elemento 1, que vendría a ser B, y el elemento 3, acá me parece que falta C. No sé por qué está así, a ver. No, vendría a ser B y D. Sí, está mal eso. No sé por qué está definido así. Vamos a probar por las dudas, capaz que yo me estoy equivocando. Yo tenía entendido que eran los subíndices. Del elemento... Ah, está. Bueno, no tiene en cuenta los... Ahí sí. No tiene en cuenta... Este método no tiene en cuenta los límites superiores, ¿sí? Entonces va del elemento 2, ¿sí?, al elemento... elemento 1, mejor dicho, al elemento 2. Entonces va a guardar B y va a guardar C. El 0 no lo va a tener en cuenta. Y el último no lo va a tener en cuenta, ¿sí? Vendría a ser D. Entonces va a tener B y C. ¿Sí? Un poco confuso. Sí, es confuso, pero bueno, es cuestión de entender nomás cómo funciona y después, no sé si le pasan 4, ¿sí? O sea, arranca del primer elemento, si le pasan 0 acá, ¿sí?, va a iniciar desde este índice hasta, ¿sí?, el cuarto, pero el cuarto no lo va a tener en cuenta, ¿sí?, que sería este menos 1. Tómelo así. Quieren que inicie desde acá y cuántos elementos quieren copiar, ¿sí? Entonces iniciaríamos, por ejemplo, desde el 1. Pasamos, por ejemplo, a ver el 5, 4. ¿Sí? Se va a copiar hasta el cuarto elemento, ¿sí? Acá el primer número indica el índice del primer elemento. Debería ser ahí, ¿sí? Y el segundo en dónde detenerse. Entonces antes obviamente de copiar el quinto elemento, ¿sí?, es donde se tienen que detener. Se va a copiar acá. Acá vendría a ser 0, 1, 2, 3. Acá va a empezar, ¿sí? Va a imprimir el 4 y antes de imprimir el 5, ¿sí?, se detiene. ¿Sí? Así funciona. ¿Por qué está definido así? Bueno, el que creó el lenguaje lo hizo así. Hay otra manera también, ¿sí?, sin indicarle el primer elemento,
¿sí? Si quieren omitir el primero y para que copie desde el inicio hasta donde quieren copiar, ¿sí? Saltan el primer, o sea, no tienen en cuenta el primer dato, ¿sí? Pero sí hasta dónde tienen que copiar. Fíjense que acá lo que hace es copiar hasta el cuarto. Copia el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y antes de copiar el índice 4, para. ¿Sí? Y acá si quieren copiar desde un límite, ¿sí? Desde un índice determinado hasta el final. Acá imprime todos, porque les dice que quiere copiar desde el 0. Y acá imprime desde el cuarto en adelante. ¿Sí? Bueno, copiar una lista, sigue un poco para... les puede llegar a servir para tenerla como auxiliar, como lista auxiliar. Lo hacen de esta manera, ¿sí? Acá sin indicarle ningún dato, ¿sí? Copian la lista entera. O pueden ocupar un método que se llama copy, en el cual lo llaman igual que cualquier método de los que vimos antes, ¿sí? Nada más que con el nombre de copy, y ahora la variable copia va a tener la réplica, ¿sí? La copia de mi lista. Que quede claro que no va a tener un puntero a la variable, es decir, porque puede tener un puntero, ¿sí? Como en este caso. Entonces por eso aclara, que significa que va a tener un puntero que si cambio yo después, que si yo hago así de esta manera, después ustedes cambian algo en mi lista y va a cambiar en copia, ¿sí? Entonces de esta forma ustedes si cambian en una, no cambian en la otra. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Acá creo que hay un ejemplo. Me asigna acá, ¿sí? Imprime fruta, bueno, imprime lo mismo, imprime copia, pues append, ¿sí? Llama la append, es decir, agrega un elemento, imprime copia y fíjense que se va a imprimir, fíjense que acá solamente agregamos en copia, ¿sí? O sea, llamamos al método append en copia, no en frutas.
La que quiero probar también, que por ahí puede llegar a andar, es la de Microsoft. Team creo que se llama. No sé si alguien conoce o alguien probó. No, la verdad que no. Pero bueno, de última lo que voy a hacer es con la notebook. Voy a dar clase con el MIR y puede solución. No se corte. Team. Es de Microsoft. Team, te amo. Teams. Tiene otra cosa. Bueno. Entonces, como verán, para hacer una copia de lista tienen que tener cuidado, ¿sí? De no meter la pata y Yo no tengo una hacerlo pregunta. así. Sí. Era punto copy y después tenía paréntesis. ¿Hay algo que se pueda agregar entre esos paréntesis para hacer algo diferente o solamente va entre paréntesis al final? Y le pueden pasar los índices también, lo mismo, pero bueno, pueden después ver a ver qué índices les pueden pasar. Blas, tu pantalla no está compartida. Igualmente, a ver, si van a hacer una copia completa de la lista, usen así. Porque pasarle elementos, pasarle subíndices, para eso usen la ¿sí? Esa que tienen acá, que es la más simple, la más nueva. Pero tengan en cuenta, si no metan la pata acá, no hagan esto, ¿sí? De querer copiar así de esta manera, porque en realidad no están haciendo copias, sino que están copiando el puntero, ¿sí? Deberá hacer esto que está acá, lo que están haciendo es decir que copian, que la variable copia apunte a lo que tiene frutas, ¿sí? Justamente porque es un tipo mutable. O sea que no pasa con los tipos inmutables. Bueno, y ahora prueba de la manera inversa. Y se van a dar cuenta que acá, ¿sí? No modifica lo que tiene la lista original, ¿sí? Que para modificar varios elementos a la vez, obviamente tienen que ser elementos, fíjense que ustedes tienen rojo, verde, azul y rosado, ¿sí? Si le pasan este índice, pasan 1 y 3, lo que están haciendo es que dónde quieren modificar este elemento, ¿sí? Lo mismo cuando sea con la copia. Entonces modificarían el primer elemento y el tercero. Obviamente si pasan más elementos acá le va a tirar error. Y si no hay tantos elementos para modificar. El primero y el segundo sería, y el 3 queda afuera, así sería. Claro.
Lo mismo que pasaba con la copia, cuando querían hacer una copia de su lista. Acá El primer parámetro queda adentro y el segundo queda afuera. Así sería. Exactamente, sí. Blas, yo no entendí muy bien por qué no se puede hacer así nomás la asignación de uno al otro para copiar la lista. Bien, porque en realidad esta asignación lo que está haciendo es pasar la ubicación de memoria. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo por detrás. No está haciendo una copia de la lista y vos ahora podés modificar esto y no incluye acá, ¿sí? Si vos haces así, lo que está haciendo es que la variable copia apunte, ¿sí?, a lo que tiene frutas. ¿Sí? Entonces, acá es como si vos lo que estás haciendo es apuntando a la variable frutas. Sí, en realidad no tengo acá una herramienta visual para mostrarte. No, sí, se entiende, se entiende. Pero o sea, está la posición de memoria, es decir, el contenido de la memoria que tiene esto, y el contenido de la lista, y después está la dirección de memoria, que es a donde apunta frutas. ¿Sí? Bueno, copia apuntaría a la misma dirección de memoria, en este caso. Y si a copia le hubiera agregado la función append, ¿qué hubiera pasado? En vez de que lo haga con frutas. Y que copia acá le agregaste append. Ah, Si vos a pensé frutas que le agregaste, si vos a frutas le agregás append, va a pasar lo mismo. Las dos se van a modificar. Porque las dos están apuntando a la misma lista. Las dos están apuntando a esta lista. Claro, entiendo. Gracias. Perdón, Blas, eso tenía que ver con que Python, digamos, tomaba todo como un objeto, y si hay dos variables con los mismos objetos, van a estar apuntando al mismo lugar de memoria. Exacto, sí, porque es un objeto mutable este. La lista es un objeto mutable. Entonces, si ese puntero está apuntando a esa variable, ustedes, si lo cambian, ¿sí? Al apuntar a la misma dirección de memoria, los dos punteros van a tener el mismo contenido. ¿Sí? Ok. Bueno, acá hay otra prueba que hace lo mismo. Ordenar una lista. ¿Sí? La ventaja acá, a ver, no quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, lo que pasa acá, ¿sí? Esta lista, esta función que se llama sort, ¿sí? Ordena la lista, ¿sí? La ordena de menor a mayor. Ahora hay otra función que se llama sorted, que en realidad se las nombro para que la tengan en cuenta, que ella crearía haría una copia, ¿sí? Pero ordenada. Acá estamos modificando el contenido de esta lista, ¿sí? Números. Si yo llamo sort está acá, me está creando otro objeto, pero bueno, eso ya es muy ya no viene el caso, ¿sí? No les quiero complicar. Acá, si ustedes le pasan este parámetro, ¿sí? Lo va a ordenar de manera decreciente. ¿Sí? Con reverse igual a true, lo va a hacer de manera decreciente. Perdón, Blas, ¿eso va a funcionar solamente en el caso que la lista contenga contenga todo el mismo tipo? En realidad, puede ser que primero lo que haga, sí, ahora no recuerdo bien cómo ordenaría
Porque generalmente si vos querés ordenar una lista, lo haces con una lista del mismo tipo, pero si tiene diferente tipo, puede ser que te ponga, que ordene todos los del primer tipo de una manera, después los string, te los agrupa en la segunda parte, ¿sí? Esa pregunta está interesante y la pueden probar, ¿sí? Ahora yo específicamente no recuerdo porque nunca ocupé el sort, digamos, para diferentes tipos, ¿sí? Pero lo pueden llegar a probar con... Agregan de diferentes tipos. Acá en realidad, como son todos string, los arregla de acuerdo ¿Por al orden abecedario, alfabético? en orden alfabético. Obviamente va analizando carácter por carácter. E invertir una lista, ¿sí? O sea, invertir una lista, es decir, invertir todos los elementos de la lista que van a su índice inverso, o sea, el 0 va a pasar a -1, el 1 va a pasar a -2, así trabaja, digamos, se usa el reverse. Y en ese caso, cuando vos pongas para llamarlo con índice y nombre y número de posición, ¿tendrías que llamar con -1 o al quedar revertido después tomar valor positivo otra vez y tomar con 0 con... No sé Sí, si al llamar al reverse, al llamar al método reverse a una lista, ya directamente cambia su contenido completo. Entonces, de valer esto pasa a valer lo que está acá. Ahora, si llaman al elemento -1 va a tener gato, ¿sí? Si llaman al elemento 0 va a tener loro. Ya cambió completamente el contenido del índice. Después, hay una palabrita, una palabra reservada que es para averiguar, ¿sí?, si un elemento está dentro de la lista, ¿sí?, que es la palabra in. Entonces, ustedes, el resultado de esa operación les va a devolver un true o un false. Lo que están preguntando es si tal elemento, ¿sí?, está dentro de esa lista. En este caso pregunta si Lara está dentro del 1, le devuelve true, ¿sí?, está acá. ¿Sí? Y si le pide si pregunta si está María, le devuelve false. Eso ya saben. Si solamente les pide averiguar si hay un elemento en la lista, devuelve true or false, ¿sí? No devuelve otra cosa. Y acá lo hace con una estructura condicional, ¿sí?, simplemente para que ustedes después en la práctica lo tengan presente. Entonces preguntan si Micaela, ¿sí?, que vendría a ser el elemento en la cadena, ¿sí?, está en alumnos, ¿sí?, esto obviamente como devuelve el resultado de una condición, ¿sí?, es un operador condicional porque devuelve true o false, ¿sí? En el caso de que se encuentre va a imprimir, ¿sí?, y en el caso de que no, ¿sí?, no lo tiene en cuenta, salta, ¿sí? Después pueden llegar a averiguar cuántas repeticiones, cuántas instancias de un elemento hay en una determinada lista. Y eso es con el método count. Entonces, si usted les pide averiguar, por ejemplo, cuántas veces se repite el elemento 1, ¿sí?, en la lista, llaman a la lista con el método count y le pasan el elemento, ¿sí? Y ahí le va a decir que el elemento se repite 3 veces, como ven acá. Número 6. Ahí está mal. Sí, ahí está mal. Blas, y eso también nos puede servir, por ejemplo, en el caso anterior, para buscar si una lista contiene elementos de otra lista.
¿Cómo? Discúlpame. Si el otro, por ejemplo, el que dice el in, se puede utilizar para buscar si una lista contiene elementos en otra lista, de otra lista. Si una lista... Podrías utilizar un AND. Para comparar dos listas. Podrías utilizar un AND. Vos querés saber si una lista está contenida dentro de otra lista, tenés que usar esto. Vos lo que querés averiguar es... No, yo quiero saber, por ejemplo, si Micaela, en una lista, por ejemplo, decir que Micaela es una lista, ¿sí? Una lista de strings, de caracteres. Sí. Y buscamos si hay las mismas cantidades, las mismas letras en otra lista, por ejemplo, en alumnos, por decirte si coincide. ¿Se puede? Sí, pero hay métodos específicos para eso, para comparar strings. Yo te digo strings en este caso, pero puede ser, por ejemplo, una lista de números que coincida con otra, traer o generar una lista que coincida y ahí está el método, hay un método que se llama equals. Después le voy a mostrar el equals, que es para ver si una lista es igual a otra. O si una lista, vos querés saber si una lista está contenida en otra, tenés que usar el in. Claro, o si tiene los mismos elementos o algunos coinciden de la otra lista, entonces como para, ¿cómo sería? Cruzar datos, por decir. Y no, y vas a tener que tratar elemento en realidad vas a tener que ir preguntando elemento por elemento. Es la única manera. Ok. Puedo buscar a ver si hay alguna, en la nueva versión, a ver si hay algún método nuevo, pero hasta donde yo sé, no había ninguno. Como lo hace un Excel, por ejemplo, a eso voy. Sí, te entiendo. Pero bueno, déjame que me fije a ver si hay alguno que te digo. Bueno, conocer el índice del elemento. Deseo y Ariadna, ¿no? Para conocer el índice del elemento, lo hacen con el método index. ¿Sí? Entonces, si quieren saber el índice en donde se encuentra un determinado elemento, se llaman el método index y le pasan como, por paréntesis, le pasan el elemento que quieren buscar el índice. ¿Sí? Y en caso, bueno, acá aclara, ¿sí? En el caso de que de que haya varias repeticiones del mismo elemento, ¿sí? Va a encontrar el primero y va a devolver el índice de ese, ¿sí? Y bueno, ya vimos el agregar elementos. Ahora la idea es que veamos cómo eliminar, ¿sí? Y acá tienen lo mismo, tienen otra función, ¿sí? Que se llama del. Entonces la llaman de esta manera. Entonces del, letras, le pasan el nombre de la lista y qué ubicación quieren, el índice el cual quieren eliminar. Entonces va a eliminar el elemento 3. Lo mismo si quieren borrar varios elementos de la sublista, que trabaja lo mismo que como hace la copia. Se va a eliminar del elemento 2, ¿sí? Voy a hacer este, hasta el 5, ¿sí? Acá en este caso tiene en cuenta, digamos, el límite superior. Pero ahí no hay elemento 5, ¿no? Daría error. En realidad, no, porque siempre ¿se acuerdan que es hasta el elemento
que es uno menos, digamos. Claro. Como la sublista, si se la pasa, si ponen de 2 a 5, le va a copiar desde acá hasta acá, ¿sí? El cuarto. Sin tener en cuenta, esto debería ser como el límite superior, pero más 1. O sea que si fuera 4, pero más 1. Si fuera 2.6 sí te va a dar error. Ahí sí. Y después el otro, ¿sí? El remove, que esto sí ya funciona más como las funciones tradicionales. Y tienen que indicarle acá en los paréntesis el elemento que quieren eliminar, ¿sí? No pasa nada si uno está en comillas simples y el otro con comillas dobles. No. El pop es para desapilar, ¿sí? Es un método también que solo va a quitar el elemento que no solo quitará un elemento de la lista, sino que nos retornará el valor quitado, ¿sí? Si ven acá, ¿sí? Le asigna a otra, perdón, le asigna a una variable lo que le devuelve lista llamar a la función pop, ¿sí? Lo que tiene pop es que va a sacar el último elemento, así como la append agregada a lo último, pop lo que hace es sacar el último, ¿sí? Es como desapilar, ¿sí? Y bueno, y lo que pueden hacer es, si quieren sacar más de 2 elementos, perdón, si quieren indicarle, digamos, el elemento de adelante para atrás, ¿sí? El cual quieren sacar, le van a tener que pasar el numerito acá. Si quieren sacar el anteúltimo, le van a tener que pasar 2. ¿Sí? O sea que de atrás para adelante no empieza por 0. Claro, no empieza por 0, sino que empieza atrás para adelante. El remove le tienen que pasar el elemento, ¿sí? Y el pop, si no le pasa nada, saca el último. Y si le pasan un numerito acá, un parámetro, ¿sí? Va a ser dependiendo del orden de adelante para atrás. Blas, ¿es un tipo que lo trata como una pila? Como una fila, exactamente, sí. Vale, gracias. En realidad, esto no se comporta como una pila porque no vale, digamos, sacar un elemento que está en segundo lugar. Pero bueno, pop es un método de pila puro. Digamos. Disculpa, te hago otra pregunta en ese mismo. Ahí estaba llamando a la lista colores y después está llamando a la lista lista. ¿Cómo es el tema? Está mal, ¿no? Ah, Sí, ok. error, ¿no? Sí. Porque acá va a tirar error porque no existe esto, no existe lista. O sea que acá no va lo que lista ahí pasa es entonces. que generalmente copia, digamos, habrá copiado el ejemplo y se habrá olvidado de cambiar el nombre. Porque acá fíjate que pone lista.pop. A veces no tienen en cuenta, capaz que tienen en cuenta esto, ¿no? A ver. No. Sí, habrá copiado este mismo ejemplo y se habrá olvidado de cambiarle el nombre acá. O sea que acá es colores, ¿sí? Acá en vez de lista es colores y acá también colores. Para que tengan en cuenta si lo quieren probar después. Bien, a ver. Para saber
Acá hay diferentes métodos. Bueno, el len ya saben, para saber la cantidad de elementos. El min, ¿sí? Devuelve el elemento, el mínimo, ¿sí? En este caso, como son todos enteros, va a devolver el 1. El max devuelve el máximo. ¿Eso solo El sum, funciona cuando son números? Cuando son strings, devuelve el que tiene menos caracteres. Y el sum, ¿sí? Devuelve la suma entre sus elementos, ¿sí? A sumar todos los elementos. ¿Y en el caso de string lo concatena o qué? Sí. Así es. Bueno, acá muestra cómo concatenar las listas. ¿Sí? Funciona bastante parecido al ¿cómo se llama? Me la pregunto. Bueno, acabé una. Esta marca Caterpillar, aquí está una persona afuera. Extend. Acabé. ¿Qué cosa? Hay un micrófono prendido. ¿Qué chingoso? ¿Qué chingoso? El mío. Bueno, estas son algunas variantes, ¿sí? En realidad con los operadores que ya les mostré ya está bien, ¿sí? Hay unas cosas muy específicas que por ahí no tienen mucha utilidad. Fíjense acá concatenan las listas. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Concatena otra lista más. Y acá en esta triplica, digamos, o sea, hace tres es como que una concatenación, pero 3 veces, ¿sí? Y ahí le ponen una preguntita, observa alguna similitud entre lista y cadena de caracteres. Y tiene algunas similitudes y algunas no, ¿sí? Cadena de caracteres, acuérdense que es inmutable, ¿sí? Pero la manera de recorrer, si se quieren recorrer carácter por carácter, es muy parecido a la lista. La tupla, la diferencia que tiene con la lista es que es inmutable, ¿sí? ¿Qué significa? Que no puede cambiar su contenido. Por ahí no es tan utilizado, tiene obviamente algunas cosas útiles, la tupla, si es que no quieren cambiar el contenido. Este es bastante simple, no tiene tantas cosas como la lista. Fíjense que se puede, como la lista, también se puede definir cosas de diferentes tipos, ¿sí? Bueno, acá aclara lo mismo que dije yo, se puede modificar o reordenar su contenido. Es una estructura un poco más, si quieren resguardarse, digamos, que no suceda eso, ocupan una tupla. ¿Sí? Tengan en cuenta que funciona un poco como una constante porque no van a poder modificar el contenido de la tupla. Bueno, es bastante parecido, nada más que ustedes lo deben definir con signos corchetes como se definían las listas, perdón, con llaves, las listas se definían
con Corchete. corchetes. Y la tupla no, ¿sí? Entonces acá lo pueden definir también con paréntesis. Por ahí para asegurarse y que sea un poquito más ordenado, lo hacen con paréntesis. Y fíjense que es la única diferencia que tienen la manera de definirlas, que es una con corchete y otro es con paréntesis, ¿sí? Bien, a ver. Entonces, Si si vos armás la lista y no le pones corchete, pero tampoco usas los paréntesis, te toma como que fuera una tupla. Claro. Directamente. Sí, sí es. Pero tenés que agregarle la coma. Claro, los elementos Sí, obvio, van separados para por coma igual que la lista. Los elementos van separados por coma igual que la lista, nada más que acá no tienen que ponerle los corchetes, solamente paréntesis, o sin paréntesis. Acá fíjense que lo define 5 y le pone una coma y queda como una tupla, ¿sí? Con un elemento. Acá va a quedar como una variable, ojo con eso. Y acá en realidad muestra que le pone una coma y que queda como una tupla, ¿sí? No tiene mucha inferencia eso. Acá sí define una tupla de días. Lo define como una tupla, obviamente, porque no van a agregar más días, obvio. Y se accede de la misma manera, ¿sí? Que como hacían con la lista. Entonces, con los corchetes y el elemento, el índice, arranca en 0, en menos 1, sí van a poder acceder a los elementos. Obtener determinados elementos, igual que la lista, y le pasan el inicio, ¿sí? Y hasta donde quieren, menos 1, que sería jueves, sin tener en cuenta el cuarto elemento. El método len para obtener la longitud, el max para el máximo, el min para el mínimo, igual que las listas. El count, lo mismo. El index, lo mismo, funciona de la misma manera. Y acá, como no pueden modificar el contenido, si quieren hacer eso, le va a tirar un error, ¿sí? Recuerden que con la lista, ustedes sí podían modificar, sí podían hacer esto, y en este caso la tupla no. ¿Sí? Para que tengan el... Obviamente, como no pueden modificar el contenido, estos métodos sí quedan descartados. El método de agregar a lo último, el método de insertar en algún lugar, y el método de ordenarlo, ¿sí? No se puede ordenar una tupla. Empaquetar y desempaquetar tuplas, sí hay una forma también de, así como pueden asignar varios elementos a la tupla, también pueden desempaquetar una tupla en diferentes variables. Entonces, a determinadas variables le asignan tupla, y después imprimen la variable x, imprime 10, es decir, como que le están asignando valores, ¿sí? A la tupla, ¿sí? Como si le están asignando nombres de variables. Entonces acá tienen 10, 20, 30, y acá como que le ponen nombres X y Z, ¿sí? Entonces después imprime X, imprime 10, es una forma de desempaquetarse, dice la tupla. ¿Y eso no se puede hacer con las listas? No, eso no se puede hacer. ¿Está sin paréntesis por algún motivo?
está mal escrito nada más. ¿A dónde? Tuplas igual a 10, 20, 30. No, se puede definir sin paréntesis. Si vos lo definís sin paréntesis, se sabe que es una tupla. El intérprete va a entender que es una tupla. Acá obviamente le va a tirar un error si ustedes definen menos variables que lo que hay en qué elementos en la tupla. ¿Sí? Tienen que definir exactamente la misma cantidad de elementos. Acá en vez de tupla pueden poner 10, 20, 30 también. Va a funcionar de la misma manera. Es como si fuese que asignan a varias variables, ¿sí? Diferentes elementos, ¿sí? Diferentes valores. A ver, ¿qué otra cosa? Múltiples valores. Bueno, esto ya es una función, esto no lo vamos a ver todavía. Y bueno, lo que sí se puede hacer, como muestra ahí, es crear una lista a partir de tupla y una tupla a partir de listas. Sí, está de más decirle que lo que va a pasar es, obviamente, que no se va a cambiar el tipo, porque la tupla, acuérdense que es tipo inmutable, ¿sí? Pero sí se va a hacer una copia. Entonces ahí, fíjense, declara una tupla y declara una lista y le pasa los elementos de la tupla, ¿sí? Entonces ahí se está creando una lista con elementos de la tupla. O sea, ahí ya lista, obviamente, como lo definen como list, ¿sí? Entre los paréntesis le pasan los elementos de la tupla. Ya listas ya tienen comportamiento de listas, ¿sí? Pueden utilizar append, insert, sort, todos los elementos, ¿sí? Pero eso no va a afectar los valores de tupla, o sea, va a crear una lista nueva sin afectar la tupla. Claro, tupla va a seguir con el mismo contenido porque es una variable inmutable, una estructura inmutable. Y si yo cambio los valores de lista, no va a afectar a tupla, así sería. Exacto, sí. Así es. Sí, es porque como son inmutables, no es que comparten puntero, no es que pasa como las asignaciones de lista que comparten puntero. A ver. Y ahora Si quieren pregunta, crear... está bien que vos podés contar cuántos elementos tiene, pero podés sumar todos los valores de los elementos, como se haría en una suma normal, diríamos. O sea, sumar, qué sé yo, el primer elemento más el segundo elemento, y que te dé el resultado, suponete 5 o 10 o el resultado que sea. ¿Se podría hacer eso? Queda menos de un minuto. Sí. Tenés que convertir ese elemento en específico por medio del índice a un número, digamos.
Arriba y con dos comillas. Y después te muestra acá abajo con paréntesis y comillas simples. Ah, lo mismo nomás, o sea, los elementos son los mismos, son del mismo tipo. O sea, no tiene nada que ver que sean las comillas simple o doble, pero sí los corchetes y paréntesis hace la diferencia. Sí, exacto. Y si yo no le pusiera paréntesis a ABC, sería tupla directamente. Exacto, sí. Así es. Bueno, así parecido a cómo está definido, como pueden crear una lista a partir de una cadena de caracteres, pueden crear una tupla. Obviamente esto ya va a tener el comportamiento tupla y no pueden modificar el contenido, ¿sí? El list comprehension es algo relativamente nuevo, ¿sí? Que se agregó en las últimas versiones, que es una manera de tratar, ¿sí? Listas. Y dice la conversión de listas es una manera concisa para crear listas a partir de iterables, ¿sí? Un elemento iterable tiene el comportamiento de cualquier colección y funciona bastante bien, ¿sí? Funciona de manera eficiente. Y dice, supongamos que necesitamos crear una lista, ¿sí? Con números del 0 al 100, ¿sí? Se declara una lista, entonces por valor in range tendría que ser de la manera que nosotros conocemos, ¿sí? Que ponemos por valor, que vendría a ser el contador, un range que vendría a ser de 0 a 1 y vamos agregando elementos a la lista, ¿sí? Se puede mejorar esta sintaxis, ¿sí? Realmente como dice acá, y se la puede hacer de la siguiente manera, ¿sí?
en una sola línea de código, lo que pueden poner es, una vez que inicializan la lista, dentro de los corchetes, ¿sí?, pueden usar link range, ¿no? Entonces pasan por valor, ¿sí?, valor in range, y le pasan al rango, ¿sí? Y vendría a funcionar lo mismo, funciona igual que si lo hacen de esta manera. El range, Blas, se le puedes obviar el 0 y poner 101 y chao. Sí. Y acá hay otro ejemplo. Si queremos una lista que contenga 50 veces la palabra hola, entonces lo que dice es, pasa el valor obviamente, ¿sí?, y acá usa de la misma manera el for. Entonces es como que separen los dos y digan, bueno, este es el valor, ¿sí?, y acá va a estar el recorrido, ¿no? Entonces se va a repetir 50 veces, ¿sí?, la iteración del for, ¿sí? En realidad por detrás se va a repetir 50 veces, pero lo pueden hacer, ¿sí?, de esta manera, en una sola línea. Blas, una duda. Tenés que poner, por ejemplo, y for valor in range, poner el rango. ¿El valor in range es algo que tenés que poner? Sí. Como usa valor para el índice y valor para, ¿entendés? Se confunde. Sí, es confuso, o sea, acá lo hicieron de manera confusa. Sería y for valor in range, por usar un... Sí, así es. O sea, valor sería el contador, en vez del i va valor, pero sí o sí tiene que ir valor, no puede ir i o cualquier otra cosa. Acá, que acá le ponemos, vamos a pasar. Que acá le cambiamos, ¿sí?, ponemos otra cosa, va a tirar un error, ¿sí?, porque tienen que poner el mismo nombre, ¿sí? Es decir, esto va a representar el valor del elemento de la lista y esto va a representar el valor del contador, ¿sí? Entiendo. Es como si esto sí vendría a representar esto, ¿sí? Y esto Cuando sigue pusiste el representando lo mismo. número 20, Blas, no tiene que ir 0 a 21, 021, solamente 20. Y bueno, depende de cuántos elementos quieran. Acá en este caso tenemos 20 elementos. Yo le indiqué que quiero 20 elementos. Listo. Sí, le pone 101 en ese caso del ejemplo para que termine en número 100 la lista y no 99. Es por eso nomás que dice 0, 101. Entonces está mal el ejemplo este que dice hola, porque te va a imprimir 52 veces. 51. Claro. 51, sí. Después se suponga que tienen una lista de nombres, dice. Y ahí hace un tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que hace la manera tradicional, ¿sí?, de agarrar y decir, bueno, quiero poner que todos los nombres empiecen con mayúscula. Hay un método que se llama capitalize. Entonces, como que ahí crea, fíjense, inicializa una lista y pregunta, for nombre, in nombres, y entonces utiliza esta lista
y va recorriendo, ¿sí? Elemento a elemento, y lo que va haciendo es, a esta lista que se inicializó, le va agregando, ¿sí? Cada uno de estos nombres, empezando con mayúscula. ¿Sí? Esta vendría a ser de la manera común, ¿sí? De la manera por comprensión, ¿sí? Lo pueden hacer de esta forma, ¿sí? Y si, por ejemplo, uno de esos nombres ya tuviese la primera letra en mayúscula, ¿nos daría error? No. Perfecto. Es como hacer algo abreviado esto, ¿me estás diciendo? Sí, sí. De pronto no Sí, hacer después el lo mismo for. vamos a ver cuando veamos funciones, que hay las funciones AR, las funciones no AR, se llaman funciones lambda. Son cambios de sintaxis que hubo para mejorar, ¿sí? Pero de esta manera funciona igual, ¿sí? Cuando simplemente- tenemos que usar el capitalize, ¿tenemos que poner nombre sí o sí? ¿Nombre o por cada variable tenemos que...? Nombre representa el elemento de la lista, ¿sí? Acuérdense que esta variable que ustedes definen en el for representa el elemento de la lista. Ah, o sea que sería el número que corresponde de su lugar. Esto va a devolver el nombre, es decir, lo que contiene el contenido del elemento de la lista en determinada iteración, empezando con mayúscula, ¿sí? Y eso lo va a agregar a la lista nueva, ¿sí? Con el append a esta lista. Entonces, una vez que termine todo de recorrer todos nombres, la lista, pruébenlo si quieren, la lista nombre inicial mayúscula va a tener todos los nombres con mayúscula. Hay varios, esto en realidad es algo, una función específica de string, después yo le voy a pasar todas las que hay, a capitalize, que para que inicie con mayúscula, después hay upper, lower para mayúscula, minúscula. Hay varios elementos, hay varios métodos. ¿Cómo lo hacen de la manera por comprensión? ¿Y el upper y el lower funciona igual que en Java, no? Sí, funciona igual. Lo mismo como veníamos viendo, acá van a decir con qué elemento quieren, mejor dicho, qué es lo que quieren hacer con ese elemento. Y acá la sintaxis del for sigue igual, ¿sí? Si lo único que tienen que cambiar es la sintaxis del for sigue igual si se dan cuenta. Nada más que acá, en vez de en otra línea, poner append ¿sí? Lo hace así y se comporta de la misma manera, ¿sí? Esto ya es un poco más complejo. Para agregar condicionales, fíjense que acá, números del 0 a 100, queremos tener todos los números pares, ¿sí? Solamente los pares. Entonces, acá, hasta acá, ¿sí? Venía a ser como veníamos viendo, nada más que acá se le agrega el condicional. ¿Sí? Es como que todo agrega en una sola línea. Entonces, en vez de poner en varias líneas, pone todo en la misma, ¿sí? Fíjense que esto... Sin dos puntos, sin nada. Sin nada. Fíjense que esto iría adentro de un for así. ¿Sí? Iría adentro del for y después ahí recién agregaría acá directamente así, en una sola línea y resume todo. ¿Sí? Te imprime solamente los pares, pero la lista queda igual. Lo que hace es cargar la lista con los números pares, de 0 a 100. Ah, carga la lista con números pares. Claro, acá va de 0 a 100, te dicen. Lo que dice acá es cargar todos los elementos, en todos los elementos de la lista, ¿sí? X va a ir de 0 a 100, ¿sí? Cargar con lo que vale X,
¿sí? Solamente los que sean múltiplos de 2, ¿sí? Algo así. O sea que ahí cambia la variable. O sea que eso no se puede usar con una tupla, por ejemplo. No, esto es listas por compresión. Sí, es listas, solamente con listas. List comprehension. Si esto es algo específico, se llama lista por comprensión, que es simplemente el tratamiento de listas, ¿sí? ¿Y por qué no agregaron esto en el PDF de tuple, si es de lista? La verdad te digo, desconozco. Pero en realidad, como es todo colecciones, se ve que lo separaron así. ¿Hay manera de convertir un string a lista discriminando, por ejemplo, ciertos caracteres del string? Acá como este. Por ejemplo, que yo no quisiera que me imprima la O, o que no me tome la O. Convertir ese string a lista sin que me tome la O. Y bueno, ahí podés hacer la lista por comprensión. Si el elemento es distinto de O. ¿Se entiende? Acá le pasás, sí. Acá decís X, acá en vez de range le pasás la cadena de caracteres, ¿sí? Y acá le decís si la X es diferente de O. ¿Se entiende? Sí. Sí, esto podemos ver, a ver algún ejemplo específico. A ver con qué se pueden llegar a encontrar. Pero acá, bueno, está la sintaxis en general, ¿sí? La expresión, ¿sí? El elemento que vendría a representar cada uno de los elementos que vaya a tomar el iterable, el elemento iterable, ¿sí? Y la condición. Esta tendría que ser la sintaxis general. Acá en expresión obviamente puede ir, ¿por qué no va elemento y va expresión? Porque puede ir una función también, ¿sí? Como acá. Puede ir una función, puede ir una suma, puede ir algún operador, ¿sí? Acá supónganse que ponen x más 2 por x in range, ¿sí? Es como que hacen un tratamiento especial. O sea, esto achica el código más que nada porque sería lo mismo que escribir el for con 3 parámetros que vaya de 2 en 2 nomás. Exacto, sí. Sí. Es es de una versión nueva, ¿sí? No nueva, digamos, de las últimas versiones. Antes se lo hacía de esta manera, después se mejoró la sintaxis. Eso se van a encontrar en todos los lenguajes. Después cuando veamos lo que es funciones lambda, también lo mismo, ¿sí? Se van a dar cuenta que funciona de la misma manera que una función tradicional, pero la sintaxis cambia, ¿sí? Bueno, vamos cortando acá. Nos queda para ver diccionarios. Y después vamos a ver algo de práctica también el viernes, ¿sí? Exactamente. Acá esto es lo que yo descargué de todo lo que entraron en el Meet. Entonces sí, ya quedó registrado. ¿Sí? Estamos entonces, hasta mañana. Dale, hasta mañana, nos vemos. Gracias. No, hasta luego. Chao. Hasta luego. Blas. Chao. Sí. Ahí Hasta estuve mañana. viendo el tema del Jitsi Meet. Dice, se maneja igual que en seguridad, igual que el Meet, que el Zoom, todo eso. O sea, no lleva un cifrado como el WhatsApp de punto a punto, sino que maneja el otro, el común. Ah, bien. Bueno, pero pasame... no es necesario ni hacerse una cuenta para poder crear el